Estamos dentro de la Pascua, de la Navidad, y tenemos el gran pedagogo y catequista que es el evangelista y el apóstol San Juan, que a través de la palabra quiere acompañarnos y quiere iluminarnos estos días y este acontecimiento que es el nacimiento de Cristo en la historia de la humanidad. La primera carta del apóstol San Juan que hemos proclamado nos repite aquellas palabras, que somos hijos de Dios y que todo el que es hijo de Dios no puede pecar, porque el germen de ser hijo de Dios permanece en él, dice él mismo, y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Esto realmente es, como lo decíamos ayer, el gran anuncio de toda la Navidad y que embarga toda la palabra de Dios, no solamente de Juan, sino toda la palabra de Dios. Porque ha nacido de Dios. Somos hijos de Dios y eso nos vincula a que el germen de Dios nos ayude a caminar para no pecar. Uno que es hijo de Dios no puede pecar. Por eso el apóstol San Juan nos dice al principio, hijos míos, que nadie os engañe. Vivimos momentos difíciles en esta etapa de la historia. Surgen por ahí muchos falsos profetas, surgen esta aparición, este mensaje profético, esto y lo otro. Que nadie nos engañe. Todo lo que se dice de la venida de Cristo está aquí en la Sagrada Escritura y está en boca del Señor, en día y la hora. Por eso debemos estar muy despiertos a la gran verdad de la palabra de Dios, para que esta palabra de Dios, en primer lugar, nos haga sentirnos hijos de Dios. Somos hijos de Dios y no podemos pecar. Realmente no podemos tener una doble vida. Decir que somos hijos de Dios y después nuestra vida nada tiene que ver con esa afirmación. No podemos testimoniar nuestra intimidad personal, esto y ese entusiasmo o esa parafernalia que a veces hacemos, esa apariencia, cuando en el corazón estamos muy lejos de ese Dios que nos llama al amor y de ese Dios que ha dejado en nosotros el germen, en la gran verdad de Cristo, el Señor. Creo que en este momento donde vemos que el hombre de hoy ha borrado esa línea divisoria del mal y del bien. Nada es pecado. Por eso vivimos en una sociedad totalmente desnortada, cuando realmente no nos preocupa borrar esa línea del mal y del bien, del pecado y la virtud. Esa pregunta tan seria que a veces hacemos en nuestras conversaciones, pero ¿por qué va a ser esto pecado? Debemos tomar conciencia del pecado, que es obra del diablo, del demonio, y saber además entender que realmente lo que es pecado es todo aquello que nos rompe esa filiación con Dios y que rompe además toda la verdad de Dios, de amor, de justicia. Y creo que en esta lectura de la primera carta del apóstol San Juan
nos dice esta realidad. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. El diablo es una tontería. El demonio es una tontería. Es la expresión de mucha gente y de muchos pastores. No. El demonio lo experimentamos en la vida, unos y otros. Yo hablo por mi cuenta personal. Por esto, hermanos, no olvidemos estas palabras de Juan. Somos hijos de Dios. Es el gran acontecimiento de la historia de la humanidad. Tenemos el germen de Dios en nuestra vida. No podemos adulterar este germen con romper la línea divisoria de lo que está mal y lo que está bien, la raya roja que hemos pasado. Por eso tenemos que vivir el sacramento de la penitencia con una nitidez tremenda, con una sinceridad tremenda. La gente, vamos a confesar, está en desuso este sacramento y además está mal entendido. Vamos a confesar y confesamos al otro. Es que yo, en mi pueblo no voy a la iglesia, porque es que el sacerdote es por esto. No, hermanos. Debemos hacerlo bien. Estamos ahora en el año santo de jubilar, que es un motivo para revisarnos como Zaqueo y dar un cambio en nuestra vida. Todo lo que he robado lo devuelvo y la mitad de mis bienes la voy a repartir la caridad con los demás. Por esto, hermanos, a todos nos da esta llamada ante estas palabras de Juan, el sacramento de la confesión para los sacerdotes y para todos los fieles. No queremos que nos digan así, no, hay que tomar conciencia de lo que hacemos mal. Y esto nos obliga también a llevar una vida en consonancia con esta filiación de Dios. ¿De qué me sirve a mí aparentar ante los demás mi humildad, mi esto, si en el fondo soy un soberbio? Si en el fondo soy capaz de hacer mal siempre que se pone a tiro. Por eso, que hoy nosotros, a la luz de este texto de San Juan, nos interpela esta gran verdad. Somos hijos de Dios. Y el que es hijo de Dios para permanecer en esta filiación no debe pecar. Y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Lo dice Juan. Y otra cosa también que nos dice San Juan, tenemos que amar. Hemos nacido de Dios y tenemos que amar al prójimo. ¿Cómo está este mandamiento en mi vida personal? Amar al prójimo, que es aplaudir al prójimo sus pecados, compaginar con el prójimo su parecer, aunque sea nefasto, para su vida personal, para la Iglesia y para una comunidad. Y este lugar de Garabandal es un lugar propicio para que cada uno se organice su conciencia, su Dios, su Virgen, su pecado. No es así. Por eso yo me invito a mí mismo y a ustedes, en primer lugar, tomar conciencia de esa grandeza que somos hijos de Dios. En segundo lugar, que nuestra vida responda a lo que sentimos dentro. Porque por fuera a veces aparentamos toda una piedad y toda una mansedumbre, pero por dentro es el demonio que nos está equivocando. Y en tercer lugar, no olvidemos también las palabras de Juan, que nadie os engañe.
Y por último, que sepamos que uno que es hijo de Dios y permanece en Dios, tiene que amar como Dios nos ama. Y por último, el Evangelio que hemos proclamado, que es un Evangelio también que tiene una correlación con aquel acontecimiento de la bien aparecida que se celebró en el mundo, donde hablan del tema los discípulos y misioneros. Nosotros somos discípulos del Señor, pero tenemos que ser también misioneros, con nuestra vida anunciar que Cristo vive, que Cristo ha resucitado. Hay tal vez algún salmo dentro de la vivencia carismática que se note. Repiten ese estribillo tantas veces que se note realmente que somos discípulos del Señor. Juan el Bautista, esos dos discípulos que es Juan y Andrés, les dice, este es el Cordero de Dios. Está hablando del Señor cuando está por allí. Y entonces es cuando Andrés va donde Pedro, que es su hermano, hemos visto al Señor. Esto debe ser también garabandal. Hemos visto al Señor. Hemos comprobado por medio de la Virgen que el Señor vive. Y queremos, a la luz de la Virgen, que se note que yo lo creo y que yo sigo al Señor. Este texto es maravilloso para los peregrinos, diríamos, el grupo de Maús. Cuando uno a otro se dice, hemos visto al Señor porque hemos experimentado interiormente la presencia del Espíritu en nuestro corazón, en nuestro interior. Pues nada, que todos juntos en esta liturgia, a la luz de estas palabras, le digamos al Señor, ¿dónde vives? Aquí. Y todos los días se hace realidad fuera, en el sacramento de la Eucaristía. De pie.